Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Fui a un festival, no a cualquier festival, sino a uno de esos pequeños encuentros casi secretos, donde la música es alta, las noches largas y las conversaciones bajo las estrellas son interminables. Era joven, curioso y abierto a todo lo que la vida me deparara. Lo que no sospechaba, este festival sería más que solo unos días de escapismo. Abriría una puerta a una historia que era mucho más antigua y compleja de lo que jamás podría haber imaginado. Una historia que late justo debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana. La tienda ya estaba montada, un modelo algo destartalado pero funcional, que compartía con mi mejor amigo. Habíamos superado el viaje, la típica agitación del festival, el montaje, la primera cerveza. Todo se sentía bien, emocionante. Y entonces lo conocí. Se llamaba Elias. Tenía un aura tranquila, casi melancólica, que me atrajo de inmediato. Empezamos a hablar, como suele pasar en los festivales, sobre música, por supuesto, sobre la vida, sobre las grandes preguntas. Y en algún momento me contó sobre su proyecto de investigación. Elias era historiador, especializado en la historia de las minorías sexuales. Y de repente, ahí estaba yo, en medio de ese recinto del festival, escuchando cosas de las que hasta ahora solo había tenido una vaga idea, cosas que faltaban en los libros de historia, cosas que fueron silenciadas deliberadamente. Él habló de los orígenes de la homosexualidad, no como una invención moderna, sino como algo que siempre había existido en diferentes culturas y épocas. Habló de antiguos filósofos griegos que discutían abiertamente sobre el amor entre hombres, de emperadores romanos que no se avergonzaban de mostrar sus relaciones homosexuales. Explicó que la idea de la homosexualidad como enfermedad o pecado es un desarrollo relativamente reciente, influenciado por dogmas religiosos y normas sociales. Debo decir que me quedé impactado. Siempre había pensado que la homosexualidad era algo nuevo, algo que realmente había salido a la luz en las últimas décadas. Pero Elias me abrió los ojos. Me mostró que esta historia está profundamente arraigada en la historia de la humanidad, solo que reprimida y marginada. Me parecieron especialmente fascinantes sus explicaciones sobre la Edad Media. A menudo se imagina esta época como oscura y atrasada, pero Elias dibujó una imagen más matizada. Habló de los monasterios medievales, en los que existían relaciones homosexuales que, aunque no se vivían abiertamente, sí se toleraban. Habló de la importancia de los lazos de amistad entre hombres, que a menudo tenían un componente erótico. Y explicó cómo la Iglesia, con el tiempo, se opuso cada vez más a la homosexualidad, influenciada por el miedo a la pérdida de control y poder. También habló de las primeras persecuciones de homosexuales a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, de los juicios de brujas, que a menudo también servían de pretexto para eliminar a personas indeseables, de las leyes que penalizaban la homosexualidad y conducían a ejecuciones crueles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había oído hablar de las persecuciones de los nacionalsocialistas, pero la idea de que los homosexuales fueran perseguidos desde hacía tanto tiempo era nueva e impactante para mí. Elias explicó que la persecución de los homosexuales en el Tercer Reich fue un episodio particularmente oscuro y brutal en la historia. Habló de los párrafos que penalizaban la homosexualidad, de los campos de concentración en los que los homosexuales eran marcados con triángulos rosas y tratados de forma inhumana.
Contó la historia de la sistemática aniquilación de personas que simplemente amaban de forma diferente. Le pregunté cómo podía lidiar con todo este sufrimiento, cómo se las arreglaba para enfrentarse una y otra vez a estas crueles historias. Elias respondió que era importante conocer el pasado para comprender el presente y dar forma al futuro. Dijo que la historia de la homosexualidad es una historia de resistencia, una historia de supervivencia, una historia de amor. Contó sobre los primeros movimientos por los derechos de los homosexuales en el siglo XIX, sobre los pioneros que se enfrentaron a la discriminación y la persecución. Habló de Karl Heinrich Ulrich, un jurista alemán que fue uno de los primeros en defender públicamente los derechos de los homosexuales. Contó sobre Magnus Hirschfeld, un médico e investigador sexual que fundó el Instituto de Ciencias Sexuales en Berlín, un centro de investigación y educación sobre la diversidad sexual. Me impresionó el conocimiento y la pasión de Elias, y estaba agradecido de que me contara su historia. Me abrió los ojos a un mundo que hasta ahora solo había percibido marginalmente. En los días siguientes pasé mucho tiempo con Elias. Discutimos, reímos, bailamos y compartimos nuestros pensamientos y sentimientos. Aprendí a ver el mundo con otros ojos. Reconocí que es importante desmantelar prejuicios, cuestionar estereotipos y aceptar la diversidad de la existencia humana. El festival llegó a su fin, pero el encuentro con Elias cambiaría mi vida. Empecé a profundizar en la historia de la homosexualidad. Leí libros, vi documentales y hablé con personas que contaron sus experiencias. Me convertí en un aliado, en un defensor de los derechos de las minorías sexuales. Entendí que la historia de la homosexualidad no es solo una historia de persecución y discriminación, sino también una historia de resistencia, amor y esperanza. Y reconocí que cada uno de nosotros puede desempeñar un papel para seguir escribiendo esta historia. Una historia de aceptación, de igualdad y de dignidad. La tienda de campaña que compartí con mi amigo se convirtió en un símbolo de algo más grande. Se convirtió en un símbolo de la apertura, la aceptación y la conexión que había experimentado en este festival. Y se convirtió en la responsabilidad que había asumido para el futuro. Porque la historia de la homosexualidad no es solo una historia del pasado, sino también una historia del presente y del futuro. Una historia que vale la pena contar una y otra vez. Una historia que nos afecta a todos.